Permítame acá un segundo, lo ponemos modo presentación y ya. Ok, listo. Bueno, quiero saludarlos muy especialmente. Para mí es muy grato poder estarlos acompañando en su proceso formativo. Hoy nos encontramos en nuestra primera sesión. Vamos a tener 2 sesiones donde vamos a desarrollar 2 actividades para poder completar los resultados de aprendizaje de la competencia transversal de derechos fundamentales del trabajo. Nos encontramos en la sesión de hoy con el grupo de coordinación, grupo de formación de coordinación de procesos logísticos, de las fichas 3067-414, 3070-332, 3081-139. Recordamos que estamos en la fase 4 de evaluación, es decir, en la recta final de este proceso formativo. Desde ya los felicito porque no es fácil, ¿cierto? Avanzar en este proceso de formación virtual a veces es un poco dispendioso, que requiere de bastante disciplina, de perseverancia. Entonces ya están culminando su proceso formativo de etapa lectiva. Desde ya los felicito y los motivo también para que continúen con la misma energía o con la mayor energía esta recta final. Bueno, vamos a hacer a leer pues nuestra agenda del encuentro, como el orden, para que tengamos como una secuencia, el hilo conductor de lo que vamos a trabajar durante la sesión. Entonces, pues el saludo a los aprendices, la presentación por parte de la instructora. Vamos a hablar de qué se trata la competencia y cuáles son los resultados de aprendizaje. Y ya vamos a empezar a sumergirnos pues en la temática que nos compete en la noche de hoy. Después vamos a hablar de la entrega de la evidencia, ese cómo, dónde y cuándo hay que hacer esa entrega de la evidencia que nos corresponde. Y al final vamos a tener un espacio para dudas e inquietudes que espero participen, no teman preguntar lo que ustedes a bien tengan. Estamos precisamente para aclarar todas esas dudas o inquietudes que surjan del proceso formativo. Entonces, bueno, nuevamente me presento. Mi nombre es Nidia Velasco Albarracín. Yo soy instructora del área temática de Derechos Fundamentales en el Trabajo. Estoy acompañando los procesos formativos desde mitad del año pasado en el área virtual. También estuve en el área presencial. Llevo en el SENA más o menos ya 14 años acompañando procesos formativos en el área de orientación ocupacional, también con poblaciones vulnerables. Entonces, pues bueno, hemos ido avanzando y hemos estado acompañando a nuestros aprendices en estos proyectos, porque este es un proyecto de vida. Entrar a estudiar al SENA y hacer un proceso educativo es parte de su proyecto de vida. Y espero que con esta competencia pues puedan completar ese proceso integral de formación que busca el SENA. Recordemos que el SENA no solamente forma en su parte técnica, sino también en su parte transversal, de cara pues a tener aprendices íntegros que sean técnicamente muy buenos, pero que también sean aprendices que tengan facilidad de adaptarse al entorno laboral. Muchos de ustedes seguramente ya trabajan y conocen cómo es esa dinámica laboral de la cual vamos a hablar en esta competencia, pero algunos hasta ahora están como viendo, pues dando esos pasos a lo que es el mercado laboral, y que es importante que todos, independientemente del perfil que vayamos a desarrollar en el mercado laboral, tengamos un conocimiento amplio de lo que se trata precisamente ese rol del trabajo. Mi correo electrónico, bueno, pertenezco pues al Centro para la Industria y la Comunicación Gráfica, CENIGRAF. Mi correo electrónico nvelascoa@sena.edu.co. También a través de este canal podemos estarnos comunicando frecuentemente, y tenemos también la atención sincrónica para cada una de las fichas durante estos horarios. ¿Listo? Cada una va a tener una hora en el momento que ustedes quieran, o también si se les facilita a través del WhatsApp, ahí ya ustedes me pueden identificar y me pueden escribir. ¿Listo? Ahí, sin ninguna preocupación, me escriben, y para eso estamos precisamente, para acompañarlos, para orientarlos, para asesorarlos en este proceso formativo. Bueno,
La competencia que vamos a empezar a ver, que hace parte de sus competencias transversales, que también es muy importante, se denomina ejercer derechos fundamentales en el marco de la Constitución Política y los convenios internacionales. ¿Y por qué esta competencia? Bueno, ¿de dónde surge? Es importante también conocer la raíz. Esta competencia inicia como una preocupación de también actores del mercado laboral, como los trabajadores, los sindicatos, donde vieron la necesidad que el talento humano que está dentro de las empresas conozcan cuáles son sus derechos, conozcan cuáles son esas obligaciones normativas que como lo dice la competencia, lo ampara la Constitución Política del 91 y que también hay unas entidades, unos entes internacionales que vigilan y supervisan que efectivamente la aplicación de la norma se dé de forma adecuada. Entonces, digamos que en esa preocupación de que el talento humano estuviera enterado de todo este tema del ejercicio de los derechos fundamentales en el trabajo, pues le dieron la tarea al SENA, que pues, el SENA forma para el trabajo, es su misión formar para el trabajo, y qué mejor que esta entidad pudiera darles este conocimiento a los aprendices para que cuando estén ya en el mundo del mercado laboral, pues también puedan darse cuenta si efectivamente en ese ámbito laboral se están dando todo el cumplimiento idóneo de la normatividad laboral o por el contrario hay alguna violación de derechos del trabajo y también saber cómo actuar frente a ello. Entonces es importante conocerlo. Yo les decía, independientemente del rol, porque aquí seguramente algunos dirán, bueno, yo quiero irme y mi idea es emplearme, ¿cierto? En una multinacional, en una empresa grande, bueno, trabajar en ese sector. Pero algunos dirán, venga, yo estoy mirando más bien la posibilidad de crear empresa. Yo quiero ser empresario, quiero emprender. Pues bueno, cualquiera de los dos roles, independientemente del que ustedes vayan a hacer como empresarios o como empleados, es importante conocer estos aspectos, esta temática. Con esta primera sesión que nos compete la noche de hoy, vamos a empezar a trabajar el primer resultado de aprendizaje. Esta competencia tiene 4 resultados de aprendizaje, los cuales vamos a tratar de abordar en 2 sesiones. Es decir, hoy vamos a abordar con esta actividad de aprendizaje el primer resultado y los otros 3 con la siguiente actividad que la vamos a tener, creo que más o menos como en un mes nos vamos a volver a encontrar. No he mirado bien el cronograma, pero nos vamos a tener otra sesión. Y ya con esas estaríamos completando la competencia. ¿Cuál es el resultado que vamos a hablar? Pues vamos a hablar de reconocer precisamente el trabajo como factor de movilidad social y transformación vital con referencia a la fenomenología y a los derechos fundamentales en el trabajo. ¿Por qué movilidad social? Porque el trabajo, yo siempre les hago esa comparación, el trabajo debe ser ese vehículo que usted tiene que le permite avanzar hacia ese objetivo, hacia esa meta, hacia ese propósito que absolutamente todos los seres humanos tenemos. ¿Sí? Aquí yo no creo que haya alguien que diga, no, pues es que yo estoy estudiando y voy a ver si consigo trabajo y a ver qué pasa mañana, ¿cierto? Esperemos a ver qué pasa mañana. No, yo creo que ustedes todos, el día que decidieron entrar a estudiar el SENA, tenían la convicción de que esto iba a ser su proyecto de vida para poder emplearse, para poder tener su propia empresa, para generar ingresos, para mejorar su condición profesional, laboral. Y entonces, en ese camino y en ese trasegar, pues seguramente estamos mirando que cómo lo vamos a conseguir. Estoy trabajando para formarme para el trabajo, ¿cierto? Estoy formándome para el trabajo. Entonces, ese vehículo que es el trabajo nos va a dar la posibilidad de avanzar a ese propósito de vida, de proyecto, de propósito que cada uno de ustedes tiene. Vamos a iniciar mirando un poquito por qué es importante el trabajo. Vamos a ir avanzando un poco más rápido, pues por temas del cronograma que tienen ustedes. Vamos a tratar de avanzar un poco más en cada una de las temáticas, pero siempre reconociendo y siendo muy conscientes de la importancia del trabajo a lo largo de la historia. El trabajo no es un tema de ayer,
el derecho al trabajo no es un tema que se logró ayer tarde, sino que ha venido evolucionando desde la era de la prehistoria. Si ustedes se acuerdan, el trabajo inició allí, porque necesitaban subsistir. ¿Y cómo subsistían? Pues tenían que comer, tenían que cubrirse, tenían que tener un techo, y ahí empezó a salir el trabajo y la forma de organizarse. Entonces se dieron cuenta que algunos eran muy buenos cazando, entonces ustedes váyanse a cazar, otros eran muy buenos en la pesca, otros eran muy buenos elaborando las herramientas que necesitaban para cazar, otros para la agricultura, otros para la comida, y empezaron a darle la importancia al trabajo como un método de subsistencia, pero que también fue evolucionando. Entonces, después vino la revolución industrial, donde pasamos más al tema manufactura. Después se dieron cuenta que las personas eran muy importantes y no eran una simple máquina que producía y producía, sino que también tenía que tener unas condiciones para que pudiera ser mucho más productivo. Entonces, hoy en día, por ejemplo, vemos que hablamos en las empresas de gestión del talento humano. No sé si ustedes de pronto recuerdan, antes se hablaba del recurso humano, el área de recurso humano. Hoy ya no se habla del recurso humano, hoy se habla de gestionar el talento humano dentro de las empresas. ¿Cómo yo lo valoro? ¿Cómo yo lo resalto? Porque así como las empresas tienen una misión, una visión, unos propósitos, unos objetivos, pues cada integrante de esa empresa tiene también unos objetivos. Cada ser humano, cada activo intangible tan importante que tienen las empresas, que son las personas, tiene un proyecto de vida, tiene una misión, tiene unos objetivos, unos propósitos, y que ambos deben estar alineados, logrando que la empresa sea muy productiva, pero también cuidando el talento humano. Entonces, eso es lo que vamos a ir trabajando a lo largo del desarrollo de la competencia. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar. Yo quiero que ustedes pensemos un poquito en el lugar donde están, en su casa. Algunos irán rumbo a la casa, otros ya llegarían, otros de pronto están trabajando. En el lugar que estén, quisiera que me den una palabra que ustedes crean que tiene relación entre los derechos humanos y los derechos laborales. ¿Ustedes creen que estos dos conceptos se relacionan, o por el contrario son totalmente independientes y ninguno se relaciona con el otro? Les quiero como escucharlos. ¿Qué piensan ustedes? Pueden activar el micrófono. No sean tímidos. A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Qué palabra podría, qué palabra podría reunir estos dos términos? A ver, por aquí Angie. Profe, buenas noches. Hola Yo Oscar, diría que de ¿cómo pronto estás? dignidad, porque el trabajo no puede vulnerar los derechos como persona. Ujú. Muy bien, dignidad. Hoy en día, Oscar, hablamos del trabajo decente. Y el trabajo decente no quiere decir que haya algún trabajo que no lo sea. Pues hay algunos que están, que no se deben dar, pero digamos que todos los trabajos, cuando yo hablo de decente, no estoy hablando de la función o la ocupación que estoy haciendo, sino estoy hablando de que ese trabajo debe tener todas esas garantías normativas, todos los derechos que tienen los trabajadores. ¿Para qué? Precisamente para lo que tú dices, para tener una vida digna. Cuando el empleador tiene todo, el trabajador tiene todo su acceso a todos sus derechos, pues está dignificando también su vida, ¿cierto? Entonces el trabajo, pues sin duda, le da a la persona y a su familia una posibilidad de tener una vida digna. Muy bien, Oscar. ¿Quién más? Daniela, Jenny, Cariopsis. A ver, ¿qué palabra creen ustedes que se relaciona cuando hablamos de derechos humanos y derechos del trabajo? Si quieren en el chat, también me pueden escribir.
Por acá Jenny está escribiendo. Respeto. Muy bien, respeto. Y es que cuando hablamos, Jenny, de los derechos, hablamos de que los derechos míos van hasta donde comienzan los derechos de los demás. Y a veces creemos que no importa la manera como yo consiga las cosas, si tengo que pasar por el encima de los demás, no importa, porque es que yo estoy luchando por mi vida, por mis objetivos, no importa que pase por encima de los demás. Y eso pues no puede ser, ¿cierto? Siempre bajo cualquier circunstancia, en cualquier ambiente en que estemos, en cualquier circunstancia, debe primar el respeto de unos a otros. Muy bien, dice Luis Miguel, el derecho a no ser discriminado, importante, siempre, absolutamente, lo dice nuestra Constitución, lo dice la Organización Internacional del Trabajo, es uno de sus pilares precisamente y de sus principios donde se busca que las personas no sean discriminadas, que haya las mismas oportunidades para todas las personas, sin importar su raza, su condición, su ideología política. Sin importar su género, lo importante es que absolutamente todos tengamos la misma oportunidad de tener un trabajo. Muy bien, Carlos, que dice igualdad. Muy bien, igualdad. Ajá, que va muy de la mano al no ser discriminado, a ser aceptado tal y como somos. Seguridad, que tengamos una posibilidad, bueno, seguridad en cuanto a tener una estabilidad, a también tener las condiciones ideales que debe tener un trabajo, por ejemplo, estar afiliado a seguridad social, pertenecer al sistema de seguridad social también es importante para cada uno. Muy bien, chicos. Entonces hablamos acá. Voy aquí a apagar un poquito mi cámara para tener mayor fluidez en la banda del internet, que a veces molesta. Entonces, cuando hablamos de trabajo, así como ustedes lo decían, pues hay un montón de palabras que sin duda se relacionan, ¿cierto? Toda la pantalla. Vamos a poner aquí para que no se nos vaya aquí. Ok, listo. Muchas de las palabras que están en esta diapositiva que ustedes están viendo, seguramente las dijeron o las pensaron, ¿cierto? Hablamos de que cuando las personas tienen un trabajo, el derecho laboral también incluye tener una calidad de vida no solamente para el trabajador, sino para su familia, que tenga una protección. Mira, acá hay dignidad de lo que hablaba Oscar al principio, equidad, paz, seguridad social, que también lo decían ustedes, reconocimiento también. Hablamos que no solamente las personas, es como pues una parte principal, pero hoy en día las personas trabajan pues por su salario, pero también se habla de un reconocimiento y de un salario emocional que le permita a la persona estar mucho más comprometido, que le permita a la persona tener una capacidad de adaptarse y sentirse parte de una organización y de una entidad, porque se le reconoce como ser humano, se le reconoce sus capacidades, se le exalta y se le motiva precisamente a seguir con ese mismo empeño. Una persona motivada, una persona que es reconocida, es mucho más productiva y le trae mucho más beneficio a una empresa que una persona que uno cree que es una máquina y que a veces ni siquiera la saluda, ¿cierto? Hay jefes que entran a las empresas y ni siquiera voltean a mirar, sino que están como por allá traídos de otro planeta, ¿cierto? Entonces, no hace parte de los derechos laborales, el reconocimiento, el respeto, trabajar sin excesos, también tener el derecho a las vacaciones, a los periodos de descanso, a tener calidad de vida, que en últimas es lo que todos buscamos con un trabajo, mejorar nuestra condición de vida, la de nosotros y la de nuestra familia. Entonces, muy bien, chicos, efectivamente, cuando hablamos de derechos humanos, pues están relacionados totalmente con los derechos laborales. Porque si hay derechos laborales respetados, pues van a haber derechos humanos también que están siendo aplicados. En el campo laboral, cuando hablamos de derechos fundamentales en el trabajo, hablamos de que las personas tienen unos derechos individuales y otros colectivos, ¿cierto? Y que también tienen un derecho a asociarse, a trabajar juntos, mancomunadamente por intereses en común.
no particulares, sino en común. Entonces vamos a mirar, bueno, cuáles son esos derechos individuales a los que todo trabajador debe tener por ley. Lo primero que tenemos que empezar a analizar es qué es un contrato de trabajo. ¿Qué es un contrato de trabajo según nuestro código sustantivo? El código sustantivo de trabajo es esa norma o ese documento que se convierte como en esa brújula que nos permite conocer hacia dónde debemos ir. Tiene toda la normatividad, tiene toda la información que todo trabajador debe tener y todo empresario debe conocer cuando contrata a una persona, porque es allí donde está estipulado cuál es la obligación del trabajador y cuál es la obligación del empleador. Deberíamos conocerlo absolutamente para poder ser garantes precisamente de que los derechos se cumplan. En este código sustantivo habla y define que un contrato laboral es toda actividad humana, sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, cualquiera que sea la finalidad, por un salario y sobre todo con un acuerdo de voluntades. Es decir, no debe existir un trabajo donde la persona sea sometida, obligada, muchas veces incluso le retienen los documentos, eso no es un contrato laboral, ¿cierto? Porque primordialmente debe ser un acuerdo de voluntades. Y entonces acá yo les invito también, a veces digamos que de ese afán de conseguir el trabajo, nos dicen, sí, venga, firme acá el contrato y listo. Y nosotros ni siquiera leímos la letra chiquita que dicen por ahí y no nos dimos cuenta que estábamos firmando. Y resulta que a veces no, estábamos de pronto renunciando a que me paguen horas extras o que el horario sea más extenso y bueno, yo estoy firmando y ni siquiera sé que estoy firmando. Entonces, recuerden que siempre que vayan a firmar un contrato de trabajo, ustedes deben leerlo muy bien y debe ser un acuerdo de voluntades, que es una actividad que debe prestarse de forma personal. Yo no puedo decirle a otra persona, venga, yo firmo y usted venga y trabaje por mí. No, ¿cierto? Debo hacerlo yo de manera personal. Y que pues, claro, debe haber un salario, una remuneración por esa tarea que yo estoy realizando o por esas funciones. En este sentido, hablamos de que el contrato de trabajo tiene tres elementos muy importantes para que sea constituido como un contrato laboral. ¿Cuáles? Cuando hay remuneración, es decir, un pago por el trabajo que yo estoy haciendo. Cuando hay una subordinación, entonces esa subordinación también a veces es una línea muy delgada. El que subordina es el que lidera, el que orienta también, el que indica qué hay que hacer, cómo lo debe hacer. Y de hecho, en todas las empresas deben haber un manual de funciones donde está muy especificado lo que debe desempeñar cada trabajador. Y esto se debe hacer bajo la primicia del respeto. Ustedes mismos lo decían, los derechos laborales hablan también del respeto, de cómo me tratan también a mí como trabajador. Y esta subordinación a veces es una línea muy delgada donde se sobrepasa pues ese rol y hay que tener mucho cuidado con eso porque puede pasar a un maltrato, ¿cierto? Debe haber un liderazgo, una orientación, pero siempre bajo la premisa del respeto. Tercer elemento importante, que hablábamos también, debe haber una presentación personal del servicio. Yo no le puedo decir a mi prima, a mi mamá, a mi hermana que vaya y trabaje por mí, pero yo firmo el contrato. No, yo debo ejecutar ese trabajo, ese contrato de forma personal, personal. Ahora bien, existen dos tipos de contratos laborales. Entonces ustedes dirán, pero un contrato laboral verbal, eso no, eso no es tan confiable, eso no es tan, es mejor por escrito. Importante de todas maneras que ustedes lo conozcan. Los contratos verbales, los contratos de trabajo verbales sí están estipulados en el Código Sustantivo de Trabajo, en el artículo 38, donde nos dice que sí, efectivamente, una persona puede trabajar a través de un contrato verbal, pero, aquí hay una aclaración. Ese contrato verbal
la modalidad de ese contrato es un contrato a término indefinido. Ah, venga, es que yo voy a trabajar por 3 meses. Entonces me hicieron un contrato verbal. No, señor, no se puede. ¿Listo? No se puede. Si es un contrato verbal, si usted estableció un contrato verbal, ese contrato debe ser a término indefinido. Solamente cuando es a término indefinido se puede estipular un contrato verbal. ¿Qué debe tener adicional? Debe ser de mutuo acuerdo. Recuerden que los contratos de trabajo deben ser de mutuo acuerdo. Cuando yo firmo, estoy aceptando esas condiciones que está planteando la empresa. Entonces yo acepto porque es de mutuo acuerdo. Debe estipularse el salario y el lugar donde voy a trabajar. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? También existen los contratos escritos que pues son la generalidad, ¿no? Hoy en día muy pocos se hacen de forma verbal, pero si se hace un contrato de forma verbal, debe ser a término indefinido. Los contratos escritos deben tener la naturaleza de ese contrato, sí puede ser a término fijo, indefinido también por obra o por labor. Fijo, donde no superen los 3 periodos renovables. 3 veces me pueden renovar el mismo periodo que yo estuve trabajando en una empresa. Después de eso, pues ya, si yo sigo desempeñando la misma actividad que estaba haciendo desde el comienzo, pasa a ser un contrato término indefinido. Por hora o labor. Venga, es que van a contratar a Pepito Pérez para que haga esta labor y una vez la termine, pues ya termina el contrato, también se puede, por hora o por labor, ¿cierto? Que también debe tener ese contrato escrito. Entonces, pues la identificación, los domicilios de las partes, el lugar y la fecha de celebración, el lugar donde se haya contratado el trabajador, porque a veces hay empresas multinacionales que contratan en Bogotá, pero el lugar de trabajo es Chía, ¿cierto? Eso debe quedar en el contrato, siempre. Si yo firmo el contrato en una ciudad, pero mi servicio lo voy a prestar en otro, eso debe quedar muy claro en el contrato. ¿Por qué? Porque Dios no lo quiera, llega a pasar algo por temas de ARL. La ARL no va a cubrir, si no, pero es que acá uno decía que usted no trabaja en Bogotá. Sí, acá decía que su lugar de trabajo era Bogotá, entonces siempre tiene que quedar muy, muy claro. Y también, pues, el servicio, cuál es la tarea que yo voy a desempeñar y cuál es el cargo que yo voy a tener y la remuneración que voy a recibir por esa labor que voy a prestar. Muy bien. También dentro de los derechos de los trabajadores están los periodos de descanso. Estos periodos de descanso también son muy, muy importantes para los trabajadores y han sido también unas victorias que se han ido ganando, como pues en aras de que precisamente el trabajo haya un equilibrio entre el trabajo y la salud física y mental de los trabajadores. De hecho, el Código Sustantivo de Trabajo hace referencia a estos periodos de descanso, buscando siempre que haya un equilibrio. Un trabajador que está por más de 8 o 9 horas todo el tiempo haciendo actividades repetitivas, pues seguramente es mentira que va a ser, es que yo trabajo más tiempo y entonces soy más productivo. No, no es más productivo, está en modo automático, lo cual puede ocasionar que pase un accidente o que haya un deterioro de la salud. Entonces es importante conocer estos periodos de descanso y también solicitarlos si en algún caso no se están dando. Entonces, hay unos periodos de descanso que se dan durante la jornada de trabajo, ¿sí? Estos, cuando la jornada supera más de 6 horas, más de 6, o sea, de 6 horas en adelante, todo trabajador tiene derecho a un descanso dentro de su jornada. ¿Para qué? Pues para alimentarse, para también socializarse y relacionarse con otra persona, porque es que el espacio de trabajo es un espacio de socialización. Yo no puedo ir y como no miro a nadie, no saludo, no hago nada, porque no, es un espacio también donde todas las personas socializan. Entonces, este periodo de descanso debe ser como un mínimo de 30 minutos, donde la persona puede hacer ese break de poder tomar sus alimentos y poder también relacionarse.
no es una pausa activa. A veces lo confundimos. Las pausas activas son diferentes y están a cargo del área de seguridad y salud en el trabajo, es decir, de la empresa. Y ellos deben hacer unos programas especiales de pausas activas. Este es un periodo de descanso donde usted nuevamente hace un break, tome algo, toma aire, respira, se estira y nuevamente retoma su labor, ¿sí? Pero es un periodo de descanso durante la jornada. Están los periodos de descanso de jornada en jornada. Entonces, si la jornada es de 8 horas o más, este descanso debe hacerse, no puede hacerse dentro de la jornada laboral. Entonces, es lo que normalmente a veces en las empresas dan para el almuerzo, 1 hora y media o 2 horas en algunas empresas. Debe ser por fuera de la jornada laboral, no estar constituida dentro de esa jornada. Están también los descansos semanales. Por lo general es un domingo, ¿cierto? O un festivo. Sin embargo, hay ocupaciones o cargos que tienen que trabajar entre los fines de semana, sábados y domingos, pues porque la actividad del negocio así lo requiere, ¿cierto? La necesidad del servicio. Entonces, en estos casos, siempre es obligatorio poder concertar entre el empleador y el trabajador qué día va a tomar de la semana de descanso, pero debe tomar un día de descanso. ¿Listo? Y pues cuando es festivo, pues 2 días de descanso. En el tema de las vacaciones, también hace las vacaciones, aquí lo nombramos como un periodo de descanso y también hace parte de las prestaciones sociales, donde dice que cada trabajador tiene derecho por cada 15 días trabajado, tiene derecho por cada año de trabajo, 15 días de descanso remunerados. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo no cumplí el año? Entonces yo llevaba un año trabajando y entonces ya no me dan vacaciones. No, cuando ustedes lo vayan a liquidar, pues le liquidan también ese periodo de vacaciones. Deben liquidarle dentro de la liquidación las vacaciones. Otro derecho que tienen todos los trabajadores es hacer parte del sistema de seguridad social y está estipulado en el artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo. El sistema de seguridad social es un sistema conformado por entidades públicas y privadas, donde hablamos del sistema de salud, del sistema de pensión y el sistema de riesgos laborales y el subsidio familiar. ¿Y para qué sirve eso? Pues el sistema de salud, pues es precisamente el que vela por el estado y el bienestar, la promoción también de las personas, cuando usted tenga una incapacidad, cuando tenga una licencia de maternidad, pues son ellos los que empiezan, actúan y cubren esas licencias de maternidad y sobre todo pues velan por esa parte en el tema de salud de todos los trabajadores y de su familia, ¿cierto? Recordemos que la salud es un derecho fundamental. En algunas ocasiones, digamos, en nuestro país hay dos modelos, un régimen contributivo y uno subsidiado, porque como es un derecho fundamental, ninguna persona puede estar sin hacer parte del sistema de salud. Entonces, cuando estamos trabajando, pues son aquellas personas que tienen la posibilidad de contribuir con parte de su salario y la empresa paga otra parte para pagar la seguridad, la salud. Pero cuando estoy sin empleo, entonces puedo pasar a régimen subsidiado, donde el Estado debe ser un garante de que yo pueda acceder al derecho a la salud, usted y su familia. ¿Sí? Existen esos dos sistemas, el régimen contributivo y el régimen subsidiado. En el tema de pensión, importante. Para qué es importante que yo esté en el sistema de pensión? Pues porque el sistema de pensión precisamente es el que le va a cubrir cuando ya lleguemos a esa edad adulta o la vejez, de que las personas que lleguen a ese momento puedan tener un ingreso también porque pues tienen que vivir de algo, ¿cierto? Entonces, asegurar ese ingreso que van a tener en esa vida adulta o de vejez y también ante una muerte o enfermedad, ¿cierto? Cuando las personas fallecen, pues la pensión puede, en este momento que no ha salido todavía la reforma, puede dársela a su cónyuge o a un hijo que tenga condición de discapacidad. Y en el caso de enfermedad, pues también
dependiendo del nivel de afectación que tenga, pues también las personas pueden acceder a la pensión por invalidez. Recordemos que en nuestro país, las personas en este momento, los hombres se pensionan a los 62 años y las mujeres a los 57, cotizando 1.300 semanas. ¿Listo? Eso es lo que hasta el momento está establecido por normatividad. El sistema de riesgo laboral es también importantísimo estar afiliado, porque a través de este sistema de riesgos laborales, pues las personas, todos los trabajadores pueden tener tanto los programas de prevención en salud y también el tener como una póliza de cobertura frente a algún accidente de trabajo o alguna enfermedad también laboral. Y el subsidio familiar que opera en las cajas de compensación, que también pues brindan esa parte de recreación, de cultura, de capacitación, no solamente para el trabajador, sino para su familia en aras pues de apuntarle al bienestar, a los programas de bienestar. ¿Cómo se hace el pago de seguridad social? Importante. A veces no sabemos cómo es ese aporte que hacemos. Entonces es importante que tengamos claro que una parte la paga el trabajador, es decir, el cotizante, y otra parte la paga el empleador. ¿Listo? Una parte la paga el cotizante y otra parte la hace el empleador. En el caso de salud, el aporte que hace el cotizante, es decir, el trabajador, es del 4% y el aporte que hace el empleador, el jefe, la empresa, es del 8.5%, para un total del 12.5%. ¿Cómo pasa y qué pasa en pensión? Entonces, en pensión el aportante o el cotizante paga el 4% y el empleador paga el 12%, para un total del 16%. ¿Sí? Entonces, cuando a usted le llega, le pagan su salario, pues va a tener unas deducciones que hacen referencia, pues esa parte o ese aporte que como trabajador debemos hacer. En riesgos laborales, la responsabilidad es 100% del empleador. ¿Sí? Aquí el trabajador no asume ningún valor, este lo paga 100%, debe pagarlo 100% el empleador. En nuestro país hay una figura que se llaman los contratistas o las personas que trabajan por orden de prestación de servicios. En el caso de ellos, pues como es una actividad independiente, ellos deben sí pagar su seguridad social, su pensión, es decir, deben pagar el 100% de salud, de pensión y también de riesgos laborales, excepto cuando el riesgo de ese contratista es superior a 4 o 5, de nivel 5, de nivel 4, nivel 5, ahí sí tiene que asumirlo la empresa. Entonces, dependiendo del nivel de riesgo, lo asume el contratista o si no, lo asume la empresa. Entre mayor riesgo, pues lo debe asumir la empresa. Subsidio familiar también está a cargo del empleador. Lo paga 100% el empleador y es el 4% del salario que devenga el trabajador. Recordemos que nosotros ahorita, con la reforma laboral que hubo el año pasado, con la ley 2466 de 2025, ustedes ya cuando terminen su etapa lectiva y pasen a su etapa productiva, no van a tener un contrato de aprendizaje, sino van a tener un contrato laboral. ¿Qué implica eso? Pues que ustedes van a tener acceso a todo esto de lo que hemos venido hablando. Antes solamente el aprendiz podía tener acceso a que lo afiliaran a salud y a riesgos laborales. Hoy en día, con el contrato laboral, el aprendiz tiene acceso a salud, a pensión, a riesgos laborales, a la caja de compensación y todo lo que tiene que ver con prestaciones sociales. Una cosa es el sistema de seguridad social y a veces lo confundimos. Una cosa es el sistema de seguridad social y otra cosa son las prestaciones sociales. Seguridad social hace referencia a salud, pensión, riesgos laborales. ¿Listo? Bueno, miremos entonces, sigamos. Hablamos de que las prestaciones sociales también es otro derecho que tienen todos los trabajadores y que está estipulado en el artículo 128, en el título 8 y 9 del Código Sustantivo de Trabajo.
Entonces allí se habla de que todas las personas, todos los trabajadores tienen derecho a sus prestaciones sociales. Dentro de ellas están las licencias de maternidad. Las licencias de maternidad, em, haciendo todo el trámite, las debe asumir la EPS. Pero ¿qué pasa? Si la empresa no me afilió o dijo que me iba a afiliar y no me afilió, pues la empresa, si no hizo la afiliación a la EPS, pues la empresa debe asumir ese pago de esa licencia de maternidad y de paternidad, porque recuerden que tenemos licencia de maternidad y de paternidad. Los intereses de cesantías y las cesantías. ¿Qué son las cesantías? Las cesantías tienen un objetivo especial y es como ese ahorro, precisamente brindarle como un ahorro al trabajador cuando por algún caso que es empleado, él pueda tener ese ahorro para, digamos, solventar esas necesidades que tiene mientras nuevamente se emplea, mientras esté cesante. Esas cesantías equivalen a un salario que tenga el trabajador y siempre se deben cancelar a más tardar el 14 de febrero al fondo donde usted esté afiliado, donde lo hayan afiliado, esas cesantías se deben depositar. ¿Cuándo se pueden retirar? Se pueden retirar en algunos casos especiales, cuando usted necesita para estudio o para vivienda. ¿Listo? O sea, se pueden retirar anticipadamente. Yo sigo trabajando, yo no he quedado sin trabajo, pero yo las puedo solicitar, pero solo para casos específicos. ¿Listo? Los intereses de cesantía también son como ese rendimiento, esos intereses que van a tener esas cesantías que equivalen al 12% anual y que también pues se pagan una vez al año antes del 31 de diciembre. Las primas también, todo trabajador tiene derecho a que sea reconocida su prima de servicio. Esta prima de servicio normalmente la pagan la hacen en dos pagos. Un primer pago que se realiza más tardar el 30 de junio, es decir, a mitad de año, y otra que se hace a final del año sin exceder el 20 de diciembre. Entonces, 50% a mitad de año y 50% al final. Y aquí vuelve la pregunta, bueno, ¿y qué pasa si yo no completo el año? Entonces, pues le liquidan las cesantías, los intereses y la prima proporcional al tiempo que usted estuvo trabajando en esa empresa, ¿sí? Entonces, digamos, en el caso del aprendiz o cuando ustedes ya estén en su etapa productiva, van a hacerla por 6 meses. Pues ojalá, la idea es que ustedes puedan durar más de 6 meses en esa empresa, se enganchen laboralmente y no solamente eso depende de la empresa, sino también de cada uno de nosotros, la actitud, que vean que nosotros somos proactivos, que nos gusta, tenemos sentido de pertenencia con esa empresa y la idea es que ojalá, lo ideal es que yo pueda seguir en esa empresa trabajando. Pero digamos que yo solamente voy a estar los 6 meses que duran la etapa productiva, pues en esos 6 meses deben liquidarle a el aprendiz cuando termina su etapa práctica productiva las cesantías, los intereses de cesantías y la prima. ¿Listo? Muy bien. Subsidio familiar, que ya hablábamos, que es ese subsidio que operan las cajas de compensación. Es importante que ustedes siempre en las empresas miren que los afilien al subsidio familiar. ¿Por qué? Porque este subsidio familiar o la afiliación a estas cajas de compensación también tienen algo que se llama el subsidio al desempleo. Si yo me quedo sin trabajo, pero estuve afiliado a la caja de compensación, ustedes pueden recurrir a ese subsidio al desempleo que lo dan las cajas de compensación. Ese subsidio al desempleo está marcado dentro de la ley 1630 y algo, no me acuerdo bien, ahorita se me escapa, pero está dentro del mecanismo de protección al cesante que creó también el sistema del Servicio Público de Empleo que tiene nuestro país crea este mecanismo de protección al cesante y es que si yo me quedo sin trabajo puedo acceder a un subsidio mientras nuevamente me vinculo laboralmente. Pero eso está supeditado a unos requisitos. Primero, pues que yo debía haber estado afiliado a esa caja de compensación para poder hacer disfrute de ese subsidio al desempleo.
y que durante ese tiempo que vaya a recibir ese subsidio de desempleo, pues yo también me capacite, me actualice y no me quede ahí como esperando a ver que me llegue otro empleo, sino que aproveche ese tiempo para actualizar mis conocimientos, para mejorar mi perfil, para cuando nuevamente haya otra oportunidad, pues yo tenga muchas más posibilidades de emplear. La dotación también hace parte de las prestaciones que toda persona tiene derecho a calzado y vestido, dotación 2 veces al año, siempre y cuando el salario no supere los 2 salarios mínimos legales vigentes. Eso hace parte de los derechos que tienen los trabajadores en cuanto a prestaciones. Vacaciones también, que ya lo hablábamos, que por cada año de trabajo un trabajador tiene derecho a 15 días de descanso remunerados. Las indemnizaciones por despido sin justa causa, ¿sí? Eso también lo habla el reglamento de trabajo en las empresas. Cómo está, qué es una justa y qué es una causa que no está estipulada en ese reglamento y que hacen un despido sin justa causa, pues también eso acarrea unas indemnizaciones por parte de la empresa y también unos intereses moratorios mientras dure todo el proceso y haya un reconocimiento de ese tiempo que yo estuve pues sin trabajo porque me despidieron sin justa causa. También existen unas sanciones por no pago de cesantías, ¿sí? Que deben ser reconocidas al trabajador. Bueno, muy bien. Vamos avanzando. Esta es mucha información, pero pues es importante que ustedes todos la conozcan porque pues hace parte del día a día de lo que trabajamos, de lo que yo les decía que también ustedes van a ser parte cuando estén trabajando o de hecho de pronto ya conocen estos términos, pero hay algo que se nos escapaba, pues la idea es que ustedes lo conozcan muy bien. A nivel colectivo también tenemos unos derechos y es el derecho a la asociación a podernos agrupar. Entonces, también está en el Código Sustantivo de Trabajo, en el artículo 353, y dice que según la Constitución Política de Colombia, los empleadores, los trabajadores tienen el derecho de asociarse libremente en defensa de qué? De sus intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos. Estos poseen un derecho a unirse o a federarse. Entonces, no solamente están los sindicatos que conocemos, de pronto ustedes han hablado, han escuchado hablar de los sindicatos que tienen SENA, como Sindecena, o escucharon el que tiene el Magisterio, FECODE, ¿cierto? Pero también hay sindicatos o asociaciones de profesionales. Aquí en nuestro país encontramos las asociaciones de médicos, de ingenieros. ¿Qué hacen ellos? Pues se unen por esa profesión para poder luchar y poder defender, pues que esa profesión tenga mejores condiciones en cuanto a los vínculos laborales, que tengan mejores salarios, que tengan mejores oportunidades, bueno, todo esto. Eso lo ampara la ley, se puede hacer eh, y lo que se busca precisamente es el bien común y que no prime el particular, sino el bien común. Entonces, el sindicato es una asociación sin ánimo de lucro entregada por trabajadores de una empresa cuyo objetivo es la defensa, la promoción de los intereses sociales, económicos y profesionales. En nuestro país, ¿cómo aplica? Según la constitución política en nuestro país, si hay un número de trabajadores mínimo de 25 personas, se pueden agrupar, deben tener unos estatutos, es decir, una estructura organizada y deben ir al Ministerio de Trabajo, quien es la entidad máxima en el tema del relacionamiento laboral, es la entidad que autoriza el funcionamiento de ese sindicato, ¿sí? Entonces, se puede hacer mínimo si hay 25 personas, se establecen unos estatutos y el ministerio se inscriben ante el Ministerio de Trabajo y ellos son los que dan el aval para que ese sindicato funcione. Voy a dejarles acá un videíto para ir cerrando nuestra temática. A ver si acá nos permite, porque es que está molestando este equipo. Ya les comparto aquí. Bueno, compartí toda la pantalla con audio. Y confirman
Sí, lo están escuchando. OIT presenta. ¿Lo están escuchando, chicos? ¿Me confirman? Sí, profe, se escucha. Ah, ok, gracias. Es que no veo, estoy compartiendo pantalla, entonces no veo. Listo, ya se lo dejo. La libertad sindical, un derecho fundamental. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, papá. Tengo que hacer una tarea sobre una organización social. Ah, puedes tomar como ejemplo el sindicato que tenemos en la fábrica. ¿El sindicato de tu trabajo? Ajá, claro. El sindicato es una organización social muy importante. ¿Sabes? Cuando yo llegué a la empresa no teníamos sindicato y teníamos muchos problemas. El salario era más bajo. Las condiciones de salud y seguridad no eran buenas. A veces queríamos que el trabajo saliera mejor, pero nadie nos escuchaba y por cualquier diferencia se creaba un problema. Desde que formamos el sindicato, todo eso ha cambiado. Tenemos mejores condiciones de trabajo. Contamos con un salario que nos permite vivir dignamente. Los trabajadores y las trabajadoras están más contentos con su trabajo Y ya sé, se pusieron de acuerdo con el patrón para llegar a un entendimiento. Sí, firmamos un convenio colectivo que incluye, entre otras cosas, protección a la maternidad, oportunidades para que los compañeros y compañeras puedan estudiar y prepararse mejor para el trabajo. ¿Se te olvida algo? Pusieron la guardería donde está Juan. Claro, claro. Gracias a eso, tu mamá y yo podemos ir a nuestros trabajos mientras tu hermanito está en la guardería y tú en la escuela. Sí, todo el mundo sale ganando, incluso tu patrón. Exactamente. Mi patrón, o mejor dicho, la empresa, también se beneficia. Por medio de los convenios, llegamos a acuerdos sobre mejora de la productividad, turnos de trabajo, descansos, reemplazos, entrenamiento en el manejo de nueva maquinaria y formación profesional de acuerdo con las necesidades de la empresa. También nos ponemos de acuerdo sobre cómo cuidar mejor la seguridad y salud en el trabajo para que no haya accidentes ni enfermedades profesionales. Ahora las diferencias no se convierten en problemas. Hemos creado un comité de diálogo en la empresa y nos reunimos semanalmente para ver que se cumpla el convenio y analizar cualquier inconveniencia o reclamo que tenga un trabajador o trabajadora. Y cuando se presenta otro tipo de problemas, nos sentamos a hablar, patrón y trabajadores, y buscamos una solución. Practicamos lo que se llama diálogo social, que es el ejercicio de la democracia al interior de la empresa. Todos salimos beneficiados. La negociación colectiva es una de las formas más genuinas de diálogo social. Es importante porque permite a las y los trabajadores participar en la determinación de sus condiciones de empleo. Muchas gracias, Pa. Luego de lo que hemos conversado, pienso que sí puedo tomar el modelo del sindicato como una organización ejemplar de la sociedad. Sí, el sindicato es una organización muy importante, no solo para el lugar de trabajo, sino para toda la sociedad, porque luchamos por muchas cosas importantes como proteger el ambiente, lograr la igualdad entre hombres y mujeres, eliminar el acoso laboral, acabar con la esclavitud, erradicar el trabajo infantil y conseguir que los niños y niñas vayan a la escuela en lugar de estar trabajando. Porque como ya hemos hablado, lo de los niños y las niñas es... ¡El estudio! Exactamente. El sindicato es una organización social muy importante. La libertad sindical está reconocida en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, en la Constitución y en la legislación nacional. El convenio número 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación reconoce, entre otras cosas, el derecho de asociación de empleadores y de trabajadores. El convenio número 98 promueve la negociación colectiva en el mundo del trabajo. Se reconoce el libre funcionamiento de los sindicatos sin injerencia de ningún tipo. La libertad sindical es un derecho humano fundamental. Esta es una producción del proyecto Verificación de la Organización Internacional del Trabajo.
Bueno, entonces ahí veíamos en el video lo importante del papel que juegan los sindicatos. No sé si ustedes escucharon en noticias la semana pasada el caso, por ejemplo, de Alpina, que a través de uno de los sindicatos de Alpina lograron que se hiciera una inspección por parte del Ministerio de Trabajo en su planta de producción y se dieron cuenta que habían algunas áreas de producción que implicaban, digamos, riesgo o exposición a los trabajadores y que por eso el ministerio decidió sellar esas áreas de producción de esta empresa Alpina, que es una empresa tan grande y reconocida en nuestro país. Entonces, digamos que cuando se hacen este tipo de sindicatos y se busca el bienestar de todos los trabajadores, pues los resultados se ven reflejados siempre y cuando pues no haya digamos, un objetivo individual, sino que prime pues todo en forma conjunta de los trabajadores. Bueno, muy bien. Vamos a mirar aquí, ahora sí, ya la evidencia que vamos a entregar. Cuál es la actividad y cómo está estructurada. Entonces, en el caso de nosotros, para esta sesión, la actividad que vamos a realizar es un documento, el producto que debemos entregar es un documento que debe contener la siguiente información: la portada, la introducción y un desarrollo del taller. Ya les voy a mostrar dónde está la información para desarrollar el taller, donde vamos a hacer una actividad interactiva, vamos a hacer una infografía y un mapa conceptual. Entonces ahí vamos a recurrir a toda su creatividad, lo pueden hacer en herramientas digitales, está bien, pero siempre y cuando sea de su autoría. Importante siempre citar la bibliografía o la cibergrafía una vez ustedes terminen de hacer la investigación y armen su infografía y su mapa conceptual de forma muy clara y concreta, dando respuesta a unas preguntas que ya les digo dónde las van a encontrar. Para hacer la entrega de la evidencia, ustedes pues se van a remitir a la P07, Informe sobre Trabajo Decente, Ciudadanía Laboral, Derechos Individuales y Colectivos, que hace parte de la Guía de Aprendizaje 7 de la Competencia de Derechos Fundamentales 210-201-501, en nuestro resultado de aprendizaje 2 en el instrumento de evaluación 01. ¿Cuándo hay que entregarla, profe? ¿Cómo es el tema? Bueno, les cuento. Esta actividad ya está aperturada en la plataforma, ya está abierta en la plataforma, ustedes ya la pueden consultar y va a estar hasta el 9 de marzo. ¿Cuál es la recomendación que yo les hago? No dejarse coger pues del tiempo, perdónenme la expresión. ¿Por qué? Porque como vamos a tener en unos días la otra evidencia de derechos fundamentales y ya estamos terminando el proceso de etapa electiva, la idea es que ustedes puedan cumplir con los tiempos con el fin de que no se les acumule evidencias y puedan pues también ser responsables, digamos, con sus otras actividades del área técnica, de las otras transversales, pues que puedan administrar muy bien su tiempo para que no vayan a estar corriendo al final. Entonces es importante que tengan en cuenta que esta evidencia se cierra el 9 de marzo a las 23:59. Es decir, que vamos a tener también pues el fin de semana para que ustedes puedan hacer la actividad. Aquí les voy a mostrar, antes de entrar a la plataforma, quiero mostrarles acá el pantallazo, pues para que nos ubiquemos un poquito en dónde estamos. Entonces recordemos que estamos en la fase 4 de evaluación, en la actividad del proyecto 7. Aquí vamos a marcar un poquito, actividad del proyecto 7. Cuando ustedes vayan a buscar el material, porque esa actividad que deben desarrollar, pues también van a encontrar mucha información en el material formativo de derechos fundamentales, van a ir a material de formación. Y en material de formación, acá está un poquito chiquito porque pues hay mucha información de todas las competencias, pero aquí al final hay una que se llama derechos fundamentales del trabajo. Aquí, derechos fundamentales del trabajo. Ustedes van allá,
le dan clic y ahí está toda la información de lo que hemos venido hablando, de los derechos individuales, de los derechos colectivos, de toda la información que necesitan para desarrollar la actividad. ¿Listo? Entonces ahí va a quedar. Y para la otra actividad que más adelante, cuando nos volvamos a encontrar, les voy a explicar, también pueden remitirse acá para revisar el material. Entonces acá está el material. Aquí pues su guía de aprendizaje número 7, donde también explica muy claramente cómo debe estar compuesta la actividad. Pueden consultarla también, descargarla y consultarla. El deber siempre es poder estudiar cada una de esas actividades o evidencias que están descritas en la guía de aprendizaje para que ustedes tengan como ese manual y esa guía de cómo deben desarrollarlas. Y en evidencias, aquí en evidencias, van ustedes a encontrar nuestra evidencia, donde ustedes tienen que remitirse para hacer la entrega. Pero también pueden darle clic ahí y van a encontrar información importante para el desarrollo de la actividad. Entonces, primero, pues el instrumento de evaluación, que ustedes saben que a través de ese es que nosotros evaluamos que la evidencia que ustedes entreguen efectivamente cumple con las condiciones que debe tener, los criterios de evaluación. Y está la guía para la elaboración de la evidencia. Importante. ¿Qué información tiene ahí? Pues la misma información que está en la guía de aprendizaje, solo que en esta guía habla pues de solo nuestra competencia, derechos fundamentales. Lo que hicimos fue traer solamente la información para la evidencia de derechos fundamentales para que les quede mucho más fácil, más organizado, más rápido y ustedes puedan acceder a esa información. Compartirles ahorita. Vamos a ver si nos deja entrar a la plataforma. Espérenme un segundito, voy entrando aquí a plataforma para mostrarles precisamente esa guía. Denme un segundo, compartimos aquí. Parece que está funcionando bien. Listo. Entonces acá entran ustedes a la plataforma. Pues a mí me salen todos los grupos que tengo asignados. Pero bueno, voy a entrar a una de las 3 fichas que hoy están acá reunidas. Vamos a entrar, por ejemplo, el proceso es el mismo, a la 414. Entonces entramos ahí y vamos a desplazarnos a la fase de evaluación. Aquí, planeación, bajemos un poquito más. Ejecución y evaluación. Entonces, fase de evaluación, material de formación, el que yo les comentaba. Ahí van a encontrar ustedes toda la información. Y acá está la evidencia. Entonces le damos clic ahí para poder revisar si quieren ustedes el instrumento. Importante, la guía para elaborar la evidencia. Entonces le damos clic ahí. Les va a desplegar este archivo en PDF. Entonces aquí habla de pues, la competencia y aquí ya describe qué es lo que tienen que hacer. Entonces, pues hace la recomendación de algunos material formativo específico que, como les decía, todo este material está en Sayuna, el material formativo de derechos fundamentales. Aquí les trae algunos links para que ustedes vean también algunos videos. Siguen bajando y empezamos con la actividad interactiva. Recuerden que teníamos que hacer primero que un pantallazo de una actividad interactiva. Esta es la actividad que ustedes van a hacer. Aquí está el link, entran, ven el video, ahí vienen unas preguntas, las van a contestar y una vez finalicen le toman un pantallazo. Los que tengan usuario, pues mejor porque se va a ver el nombre. Los que de pronto por alguna razón no puedan tener, por favor que en el pantallazo salga la fecha y la hora en la que están realizando la actividad. ¿Listo? Importante que en el pantallazo salga la fecha y la hora. Aquí está el link para que ustedes entren a EducaPlay y hagan la actividad.
Después vamos a hacer la infografía. Recuerden que ahí decía, ¿cuál es el desarrollo del taller? Un pantallazo de la actividad interactiva, una infografía y un mapa conceptual. La infografía que van a hacer ustedes es sobre estas preguntas. ¿Qué es la huelga? ¿En qué consiste la huelga? ¿Cuáles son los efectos de la huelga? ¿Cuáles son las normas nacionales e internacionales que amparan el derecho a la huelga? ¿Quién declara la legalidad o ilegalidad de una huelga? ¿Y cuál es el término de calificación de la huelga? Aquí les trae información. Ustedes también pueden indagar, investigar. Está muy bien que lo hagan, pero recuerden, siempre citen de dónde sacaron la información. Es importante que lo hagan. La infografía. Y después vamos a hacer el mapa conceptual. El mapa conceptual sobre qué información, sobre la cartilla que está en el material formativo que habla de derechos individuales y allá les va a decir qué es un contrato de trabajo, cuáles son los elementos esenciales, que lo hemos venido hablando en la noche de hoy, pero ustedes también lo pueden investigar. Ahí en el material formativo está toda la información sobre esas condiciones y esa naturaleza de los contratos de trabajo, habla de los periodos de descanso, de las prestaciones sociales, de lo que vinimos hablando, pero lo que pretendemos es que ustedes interioricen, se apropien mucho más de los conceptos. ¿Listo? Entonces recuerden que deben entregar un documento. Aquí vienen todas las preguntas que deben hacer con el mapa. Y aquí, documento a entregar, entonces portada, introducción, el pantallazo de la entidad interactiva, la infografía y el mapa conceptual. Conclusiones, importantes, siempre en todo trabajo que ustedes entreguen, es importante la conclusión. ¿Por qué? Pues porque es su punto de vista, es saber qué opinan ustedes frente a la temática, es conocer su criterio frente a estos conceptos. Importante que lo hagan y pues su bibliografía. Acá nuevamente viene donde lo deben cargar y viene toda la información. Entonces con esta guía ustedes van a poder desarrollar de forma más rápida, oportuna y eficaz su evidencia. ¿Listo? Entonces ahora voy a abrir el espacio para dudas o inquietudes. Quiero escucharlas o escucharlos, que me digan si quedó clara la evidencia, si hay preguntas. Profe, buenas noches. ¿Esta Hola, evidencia se Oscar. puede desarrollar en los grupos que venimos trabajando o es de carácter individual? Ustedes ya tienen, han venido trabajando, ¿cuántos grupos más o menos tienen acá? O sea, ¿cuántas personas integran los grupos? En mi caso, el grupo es de 2 personas. Nos habían dicho que era máximo 3. Sí, sí, lo que pasa es que a veces cuando son grupos más de 4 o 5 personas, eso ya suena como a, como a trabajo, hay más unos como recargados en otros. Entonces, bueno, vamos a hacer, si han venido trabajando en grupo, lo pueden trabajar en grupo la evidencia, siempre y cuando recuerden que así la trabajan en grupo, deben subirla a la plataforma de manera individual. ¿Listo? Pero pues que todos aporten en la construcción de la evidencia, que todos conozcan la temática y cada uno la sube en la plataforma, ¿listo? Los que la quieran trabajar de forma individual también la pueden hacer de forma individual, ¿listo? Digamos que existen las dos maneras de hacerlo. Listo, Angie. Gracias, profe. Perfecto. Muy bien, Oscar. Otra pregunta, inquietud, sugerencia, recomendación. ¿Ninguna? ¿Todo quedó claro, chicos? ¿La evidencia quedó clara? ¿La información quedó clara? Bueno, Jenny dice que sí, Oscar. Angie, quedó clara la información. Luis Miguel, Daniela. Listo, Angie dice que sí, corazoncito. Yamit, la información quedó clara. Listo, Luis Miguel, perfecto. Carius, listo, perfecto, gracias. Listo, entonces espero que sus compañeros, bueno, o los aprendices, gracias Daniel, los compañeros que no pudieron acompañarnos en la sesión de hoy puedan ver la grabación y desarrollen de forma oportuna y teniendo en cuenta los tiempos
la evidencia. ¿Listo? Les deseo un feliz descanso. Nos encontramos nuevamente en nuestra próxima sesión. Listo, Yamis, me faltabas tú que me confirmaras si todo estaba claro. Listo, entonces les deseo un feliz descanso. Nuevamente, muy feliz de poder estarlos acompañando en su proceso formativo y nos estamos viendo en la siguiente sesión de Derechos Fundamentales. Un abrazo y feliz descanso. La grabación en Feliz un descanso, ratico ya. profe. Feliz noche. Gracias, Oscar. La grabación ya en un ratico y el resumen ya queda en plataforma por ahí en una media horita para que la consulten. Entonces, feliz noche para todos.